Tras las huellas de la historia, el nuevo canal de Rivers Studio presenta a ustedes. Napoleón. La invasión a Rusia. Parte 1. Los eventos que envuelven a Napoleón son parte de un proceso histórico mucho más profundo, donde él, aun siendo un personaje central, es también uno de los síntomas del periodo que inicia la época contemporánea. Las fuerzas que se van a poner en marcha tras la invasión de Napoleón a Rusia son vitales para entender el futuro de Europa y de la propia Rusia hasta la fecha, porque este evento sigue siendo, probablemente, junto con la invasión de Hitler a Rusia, el hecho histórico más importante en el imaginario colectivo de los rusos. Napoleón Bonaparte era un experto comunicador y un maestro para fabricar su propia imagen. Es por ello que la mejor forma de entender la historia de la invasión francesa a Rusia es a través de testimonios de testigos directos, esto es, de los soldados de los ejércitos francés y ruso, de grandes escritores rusos como Pushkin y Tolstoy, y de los pintores que retrataron la contienda. Las películas de Hollywood nos han dejado la equivocada idea de que Waterloo fue el punto de ruptura de Napoleón, cuando el Napoleón que fue derrotado en Waterloo era un Napoleón que ya había sido derrotado por la campaña en Rusia. Es la toma de Moscú la que sella su destino y termina con el imperio francés creado por Napoleón. La derrota de Napoleón en Rusia sorprendió al mundo porque se dio en el momento más alto de su carrera. En un punto en el que gobernaba toda Europa y solo le quedaba un enemigo, el imperio ruso, al cual veía como un pueblo bárbaro, un imperio inferior. 1812 es el inicio de la historia contemporánea, cuando Napoleón lanzó en el verano la campaña para invadir Rusia, al mando del ejército más poderoso de la época, constituido por más de 620.000 soldados. En una brevísima narración de la meteórica carrera política de Napoleón, debemos mencionar que es la misma anarquía política que reinaba en Francia a fines del siglo XVIII, la que lleva a nuestro personaje en 1799 a convertirse en cónsul de la República. Unos años más tarde, el 2 de diciembre de 1804, Napoleón se hace coronar emperador francés. El continente europeo se lanzó en una cruzada en contra de Napoleón, quien vivirá muchas guerras defensivas, y las va a ganar todas, incluyendo la famosa batalla de Austerlitz, en la que derrota en unas cuantas horas al rey de Prusia, al emperador austriaco y al zar Nicolás de Rusia. El zar ruso, Alejandro I, era un político muy brillante, que recibió una formación francesa en los valores del siglo de las luces. En su mística muy particular, se ve como el salvador de Europa de sus propias contradicciones. Alejandro I era el heredero de dos grandes dinastías que venían desde el siglo VIII, sobre todo de la dinastía vikinga Rurik, que creó la Rus medieval. Tenía la capacidad de transmitir imágenes, más simples que Napoleón, pero mucho más efectivas. Era probablemente el soberano más culto de toda la Europa de la época, en un país con muy escasa educación. Alejandro I era un patriota, que amaba profundamente a Rusia. Desde 1810, hizo todos los esfuerzos para evitar una guerra con Napoleón. Pero no era un militar competente. De hecho, Rusia pierde la batalla de Austerlitz, en 1805, debido a su torpeza para dirigir un ataque de caballería. Alejandro entiende que si se enfrentaba militarmente a Napoleón, sería destruido. El príncipe polaco Czartoryski, diplomático amigo de Alejandro, le escribe una carta en la que le recomienda ocuparse de los asuntos del Estado ruso, en lugar de arriesgar su persona en el frente de batalla. La emperatriz, madre de Alejandro, también le advierte que si pierde una batalla más, el imperio ruso estaría al borde de la destrucción. Le dice que, para hacer la guerra, se necesita gente con experiencia y aptitudes bélicas, por lo que su papel debe ser animar al pueblo a combatir. ¿Cómo enfrentar entonces al poderoso ejército de Napoleón? Alejandro I va a usar de manera brillante la fuerza de Napoleón en contra del mismo Napoleón. Ya en 1811, antes de que comenzara la invasión francesa a Rusia, Alejandro I había llenado a Francia de espías rusos,
por lo que sabía exactamente en dónde se encontraba el ejército francés, cómo se componía y cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades. Rusia es el bastión del cristianismo ortodoxo, hecho que Napoleón nunca entendió. Los rusos estaban convencidos de que estaban llamados a proteger con capa y espada el verdadero cristianismo contra los católicos infieles. En la Rusia de los siglos XVIII y XIX, la nobleza está al mando. El 1.5% de la población domina al resto y es la única dueña de la tierra. Pero se trata de una nobleza dura y aguerrida. Por una razón histórica, en 1703, Pedro el Grande quita los títulos de nobleza a todos y crea un sistema llamado el sim. El que quisiera tener un título de nobleza debía ganárselo sirviendo al zar y al Estado ruso, convirtiendo al país en una meritocracia. En Rusia, la mayor parte de los campesinos no eran considerados ciudadanos, sino almas que pertenecían a la tierra en la que vivían. Un sistema de servidumbre que se convertiría en el grueso de la infantería comandada por los nobles. Tan solo la familia Seremiepev era dueña de 800.000 hectáreas y 210.000 siervos. Las diferencias sociales en Rusia eran abismales. Los campesinos odiaban a los nobles por sus severos métodos de castigo, un hecho que fue observado por los franceses y que los convenció de que tan solo su presencia representaría la libertad para este explotado campesinado ruso. No obstante, Napoleón nunca ofreció un discurso prometiendo la libertad al campesinado ruso, por lo que para estos, Napoleón representaba no a un liberador, sino a un invasor y un infiel católico, y se mantuvieron unidos por su religión y a su cabeza, el zar. Los campesinos rusos vivían en casas llamadas izba, hechas a base de troncos, que pueden resistir temperaturas en verano de 40 grados centígrados y un invierno de menos 50 grados centígrados. La piedra se rompe en Rusia. La izba no tiene ventanas y tiene en su centro la estufa que calienta la casa en invierno y es la base de la supervivencia rusa. El mayor miedo de un ruso es el viento helado. El 24 de junio de 1812, 625.000 soldados franceses entran a Rusia a través de Kovno. Napoleón ordena la construcción de 3 puentes sobre el río Niemen. En realidad, Napoleón comenzó a estudiar Rusia solo un mes antes de iniciar su invasión, lo que evidencia su desconocimiento y desdén por su adversario. El ejército francés queda sorprendido por la estrategia de los rusos y entienden que no se comportan como ningún ejército al que hayan enfrentado. Los rusos le quitan a Napoleón la posibilidad de ganar batallas al abandonar los campos y quemarlos para no dejar suministros a los franceses. Los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de esta increíble historia.